En el silencio de la búsqueda espiritual, muchos creyentes se encuentran ante una pared invisible, un lugar donde la fe declara victoria, pero la realidad cotidiana susurra estancamiento. Se elevan oraciones fervientes, se practican disciplinas espirituales y, sin embargo, las manos que deberían construir, sanar y prosperar parecen atadas, incapaces de ejecutar en el plano terrenal lo que el Espíritu ya ha concebido. Es una frustración profunda, una batalla librada en el interior que se pregunta por qué las acciones no reflejan el poder de la creencia. Este sentimiento de parálisis no es una señal de una fe débil, sino la indicación de una pieza faltante en el arsenal espiritual, un eslabón perdido entre la oración y la acción, entre la declaración y la manifestación. Es en este punto de quiebre donde la sabiduría divina nos invita a mirar más allá de nuestras fórmulas habituales y a descubrir un secreto oculto en las Escrituras. Existe una oración, un salmo, que no solo busca la intervención de Dios, sino que le pide que nos entrene, que consagre nuestras capacidades para convertirlas en instrumentos de su poder. El Salmo 144 es ese protocolo celestial, una guía de adiestramiento para el justo que anhela ver el poder de Dios fluir a través de sus decisiones, su trabajo y sus esfuerzos. Nos preparamos para un viaje que no busca añadir más a lo que ya hacemos, sino transformar la naturaleza misma de nuestras acciones, invitando al Señor, nuestra roca, a adiestrar nuestras manos para la guerra y nuestros dedos para la batalla, desatando así la victoria que ya nos ha sido prometida. Ahora, con un espíritu reverente, nos adentramos en el corazón de este protocolo celestial. No leemos estas palabras como un mero texto antiguo, sino que las proclamamos como una oración viva, un decreto que resuena en los cielos y en la tierra. Este es el Salmo 144, la oración de adiestramiento para el justo. Es el momento de silenciar las voces de la duda y la ansiedad para permitir que cada versículo se convierta en la sustancia de nuestra fe, el molde para nuestras acciones y la melodía de nuestra victoria. Escuchemos con el alma, oremos con el espíritu y preparémonos para que el Señor mismo nos responda. Iniciamos con la declaración fundamental que establece la relación entre el Creador y su guerrero. David, un hombre de batallas, no atribuye su habilidad a su experiencia ni a su fuerza, sino a su Dios. Proclamamos junto a él: bendito sea el Señor, mi roca que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Él es mi misericordia y mi castillo, mi fortaleza y mi libertador, mi escudo, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Aquí se establece el pacto. Dios no es un espectador, sino el entrenador personal que equipa, protege y establece nuestra autoridad. Después de reconocer la grandeza de Dios como la fuente de toda capacidad, el salmista nos lleva a un lugar de profunda humildad. Esta es la postura del corazón que atrae el poder del cielo. Nos unimos a su reflexión, reconociendo nuestra finitud ante la infinitud divina. Oh Señor, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo de hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Este no es un lamento de desesperanza, sino una confesión de dependencia total. Es admitir que sin Él, nuestros esfuerzos son fugaces, pero con Él, nuestras acciones adquieren peso eterno. Desde ese lugar de humildad, la oración se eleva con una audacia santa, pidiendo una intervención innegable y espectacular. No se trata de una petición tímida, sino de un clamor para que el poder de Dios se manifieste de una forma que disipe toda duda. Oramos con fe. Oh Señor, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes y humeen. Despide relámpagos y dispérsalos. Envía tus saetas y túrbalos. Es la oración que no se conforma con pequeñas ayudas, sino que invoca la majestuosidad de Dios para que irrumpa en nuestra realidad, desbaratando las estructuras del enemigo con su sola presencia. La petición se vuelve entonces específica, apuntando directamente a la fuente del conflicto espiritual que a menudo enfrentamos. La batalla no siempre es contra ejércitos visibles, sino contra la mentira, el engaño y las influencias que buscan paralizarnos. Por eso, el salmista clama con precisión:
Envía tu mano desde lo alto. Redímeme y sácame de las muchas aguas de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y su diestra es diestra de mentira. Esta es una oración para obtener discernimiento y liberación de las trampas ocultas, de los pactos falsos y de las palabras que envenenan el espíritu. En medio de la batalla y la súplica, la fe encuentra su expresión más elevada en la adoración. Antes incluso de ver la manifestación completa de la victoria, el corazón del guerrero se vuelve hacia Dios en alabanza, reconociendo que la victoria ya ha sido otorgada. Declaramos esta verdad. Oh Dios, a ti cantaré un cántico nuevo. Con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. La alabanza se convierte en un arma que reafirma nuestra confianza y declara que el resultado final pertenece exclusivamente al Señor. Tras haber asegurado la intervención divina y respondido en fe, la oración se expande para pintar un cuadro detallado de las bendiciones que fluyen de la victoria. La liberación de Dios no es solo para la supervivencia, sino para una prosperidad abundante y generacional. Visualizamos y pedimos esta herencia. Líbrame y rescátame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad, y su diestra es diestra de mentira, para que nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas cual las de un palacio, que nuestros graneros estén llenos, provistos de toda suerte de grano. La visión de la bendición culmina en una paz y seguridad que impregnan toda la comunidad, una prosperidad que va más allá de lo material y se asienta en la estabilidad y el bienestar colectivo. Esta es la paz de Dios que guarda la ciudad. La oración concluye anhelando este estado de gracia. Que nuestros ganados se multipliquen por millares y decenas de millares en nuestros campos. Que nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. Que no haya asalto ni queja en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Esta es la promesa final, la meta de nuestras manos adiestradas. Una vida y una comunidad donde la bendición de Dios es la realidad palpable. Para comprender la profunda eficacia del Salmo 144, es fundamental viajar a su origen, al corazón y a la mente de su autor. La tradición atribuye inequívocamente este salmo al rey David, una figura cuya vida fue una saga ininterrumpida de batallas, tanto físicas como espirituales. No fue escrito en la quietud de un palacio en tiempos de paz, sino forjado en el fragor del combate, en la tensión de la estrategia y en la dependencia absoluta de un Dios que intervenía. David, el pastor que se convirtió en rey, el músico que se convirtió en comandante, entendía como pocos que la habilidad humana, por muy grande que fuera, era insuficiente sin la consagración divina. Este salmo es el eco de su experiencia, una oración que nace de la cicatriz y la victoria, un manual de guerra escrito por el soldado más grande de Israel. La autoría davídica no es un mero detalle histórico, es el sello que garantiza su poder y su aplicabilidad. David vivió cada palabra que escribió. Cuando clama, bendito sea el Señor mi roca, que adiestra mis manos para la guerra, no está usando una metáfora poética, sino describiendo su realidad. Sus manos, que una vez manejaron el arpa y el cayado de pastor, fueron adiestradas por Dios para empuñar la honda que derribó a un gigante y la espada que unificó a una nación. Por tanto, este salmo no es una teoría teológica, sino un testimonio práctico. Es la revelación de que Dios se involucra directamente en nuestras capacidades, tomando lo que somos y lo que hacemos, para convertirlo en un instrumento de su soberanía en la tierra. Estructuralmente, el Salmo 144 se presenta como un díptico, una composición de dos partes que se complementan y se explican mutuamente. La primera sección, que abarca los versículos del 1 al 11, es una oración de guerra en su forma más pura. Es el clamor del guerrero en medio del conflicto, pidiendo la intervención directa de Dios, el adiestramiento de sus manos y la liberación de sus enemigos. Sin embargo, la segunda sección, del versículo 12 al 15, cambia de tono drásticamente. Describe una visión idílica de paz, prosperidad y bendición familiar y comunal. Esta estructura es en sí misma una profunda lección espiritual.
El adiestramiento para la batalla no es un fin en sí mismo. Su propósito último es alcanzar un estado de paz bendecida, de prosperidad segura y de un orden divino donde la comunidad florece bajo la protección de Dios. El núcleo teológico del Salmo reside en la frase que lo inicia y lo define: el adiestramiento divino de nuestras manos y dedos. La palabra hebrea para adiestrar, lamad, implica mucho más que una simple instrucción. Conota un proceso de aprendizaje disciplinado, una formación continua, como la de un maestro con su aprendiz. David reconoce que Dios no se limita a darle fuerza o a luchar por él, sino que se involucra en el proceso de capacitarlo. Esto traslada la acción del cielo a la tierra, consagrando nuestras actividades diarias, nuestro trabajo, nuestras decisiones y nuestras habilidades como el campo de entrenamiento, donde el Espíritu Santo nos perfecciona para ejecutar su voluntad. Es la santificación de la acción, la transformación del esfuerzo humano en un arma espiritual de precisión. Este principio de capacitación divina para tareas terrenales resuena a lo largo de todas las Escrituras, confirmando que el Salmo 144 no es una idea aislada. En el libro del Éxodo, Dios llena a Bezalel con su espíritu para darle habilidad, inteligencia y conocimiento en toda clase de arte para construir el tabernáculo. A los jueces como Gedeón o Sansón, el Espíritu del Señor venía sobre ellos para otorgarles una capacidad sobrenatural para la batalla. Este salmo, por tanto, universaliza ese principio. Declara que todo creyente, no solo los profetas o los reyes, puede invocar este mismo poder. Es una invitación a que cada persona consagre su profesión, sus talentos y sus responsabilidades, pidiendo a Dios que los adiestre para usarlos con un propósito y una eficacia celestiales. La elección de la metáfora mi roca para describir a Dios es de una riqueza teológica inmensa. En la topografía de Israel, una roca era sinónimo de refugio, de fortaleza inexpugnable, de un lugar elevado desde el cual se podía observar al enemigo y defenderse con ventaja. Al llamar a Dios su roca, David está declarando que su seguridad no depende de sus propias murallas o ejércitos, sino de su posición en Dios. Es desde esta seguridad absoluta desde donde se atreve a pedir el adiestramiento para la batalla. La paradoja es poderosa. Solo aquellos que están completamente seguros en su refugio pueden ser entrenados para ser guerreros eficaces en campo abierto. El poder para luchar no nace de la autosuficiencia, sino de una dependencia radical en la protección inamovible de Dios. El poder espiritual de este salmo también radica en su naturaleza declarativa. David no se acerca a Dios con una lista de deseos inciertos, sino con una serie de proclamaciones de fe. Afirma quién es Dios, mi roca, mi misericordia, mi castillo, mi libertador. Afirma lo que Dios hace. Adiestra mis manos, sujeta a mi pueblo debajo de mí. Esta forma de orar activa una ley espiritual fundamental. Al declarar la verdad de Dios sobre nuestra situación, estamos alineando nuestra realidad con la realidad del reino de los cielos. No estamos tratando de convencer a Dios, sino de recordarle a nuestra propia alma y de anunciar al mundo espiritual cuál es la verdad que prevalecerá. La proclamación se convierte en un acto de guerra que precede a la acción física, preparando el terreno para la victoria. Finalmente, el significado más profundo del Salmo 144 se revela en su conclusión. La victoria personal y la liberación del enemigo no son el objetivo final, son el medio para establecer una bendición comunal y generacional. Las manos adiestradas para la guerra son las mismas manos que construirán una sociedad donde los hijos crecen fuertes. Las hijas son como pilares tallados, los graneros están llenos y las calles son seguras. El poder de este salmo, por tanto, no es para el engrandecimiento personal, sino para la manifestación del reino de Dios en la tierra. Nos enseña que cuando permitimos que Dios nos entrene, nuestra victoria individual se convierte en una fuente de bendición para todos los que nos rodean, cumpliendo así el propósito último de nuestra fe: ser instrumentos de la paz y la prosperidad de Dios en el mundo. Para desatar el poder total de este protocolo celestial, es necesario comprender que su estructura no es casual ni simbólica de forma arbitraria.
Detrás de la jornada de 15 días se esconde una llave espiritual, un código divino que revela el método de Dios para transformar a un creyente de un simple soldado a un estratega victorioso. No se trata de una fórmula mágica, sino de un proceso de alineamiento progresivo con los ritmos del cielo. La duración, las fases y la secuencia están diseñadas por la sabiduría divina para producir una metamorfosis completa y duradera, asegurando que el adiestramiento no sea superficial, sino que se arraigue en lo más profundo de nuestro ser. El viaje comienza con un fundamento ineludible, la gracia. El número 5 en la numerología bíblica es el número de la gracia de Dios, el favor inmerecido que nos capacita para todo. Por ello, la primera fase de este adiestramiento, que abarca los días del 1 al 5, está dedicada al despertar. Durante estos 5 días, nos sumergimos en la gracia de Dios para que Él elimine la ceguera espiritual. Es un periodo de purificación de la percepción, donde comenzamos a ver la batalla no desde nuestra perspectiva limitada, sino desde la suya. La gracia nos revela la verdadera naturaleza del enemigo, las verdaderas raíces de nuestro estancamiento y, sobre todo, nuestra absoluta dependencia de Él como nuestra única roca y fortaleza. Una vez que nuestros ojos espirituales han sido abiertos por la gracia, entramos en la segunda fase de 5 días, del día 6 al 10, una etapa que representa la capacitación. Si la primera fase fue ver, esta segunda fase es hacer. La gracia de Dios, simbolizada de nuevo por el número 5, no solo nos muestra la batalla, sino que nos equipa activamente para ella. En estos días, el Señor comienza a adiestrar nuestras manos de forma tangible. Nuestra intuición se agudiza para alinearse con su sabiduría. Nuestras decisiones comienzan a reflejar sus estrategias y nuestra fuerza se fusiona con su omnipotencia. Es aquí donde nuestra puntería espiritual es calibrada, aprendiendo a no desperdiciar esfuerzos y a dirigir nuestras acciones con una precisión quirúrgica guiada por el Espíritu Santo. La jornada culmina en la tercera y última fase de 5 días, del día 11 al 15, un periodo que simboliza la ascensión y el dominio. El número 15 tiene un profundo significado de ascensión en las Escrituras. El templo de Salomón tenía 15 escalones que los levitas subían mientras cantaban los salmos de ascenso gradual. De igual manera, en esta fase final, somos elevados a un nuevo nivel de autoridad espiritual. Ya no luchamos desde el valle de la incertidumbre, sino que aprendemos a operar desde las alturas, desde nuestra posición en Cristo. Es la etapa donde ejecutamos los mandatos de Dios con dominio, tomando posesión de la victoria que ya ha sido ganada y administrando sus bendiciones en la tierra. Este principio de constancia en un tiempo definido no es una superstición, sino la aplicación de una ley espiritual fundamental. La consagración sostenida activa la autoridad celestial. Vemos este patrón en la vida de Daniel, quien con su disciplina de orar 3 veces al día, sin importar las circunstancias, cambió el curso de imperios. De la misma manera, esta jornada de 15 días establece un ritmo de alineamiento ininterrumpido con el corazón de Dios. Al presentarnos diariamente para ser adiestrados, creamos una resonancia espiritual tan poderosa que obliga al mundo invisible a responder, desatando el poder del cielo sobre nuestras circunstancias terrenales de una manera ordenada y progresiva. Los efectos de este alineamiento no son meramente teóricos, sino que se manifiestan de forma tangible y escalonada. Hacia el tercer día del proceso, muchos experimentan el primer fruto del despertar. Una claridad mental inusual comienza a disipar la niebla de la confusión y la ansiedad. Las preguntas que antes atormentaban la mente encuentran respuestas sencillas y divinas. Donde antes solo se percibían problemas insuperables, ahora comienzan a revelarse soluciones y caminos que antes eran invisibles. Es la primera señal de que nuestra mente está siendo renovada y alineada con la mente de Cristo. Al llegar al séptimo día, un punto de inflexión espiritual, se produce una ruptura significativa. El número 7, bíblicamente, representa la perfección y la culminación de un ciclo. En este día, el poder de la capacitación se hace evidente al romperse un ciclo de derrota o estancamiento
que ha persistido durante mucho tiempo. Puede manifestarse como una puerta que se abre milagrosamente, una relación que comienza a sanar o la recepción de una fuerza interior para confrontar y derribar una fortaleza espiritual que nos mantenía cautivos. Es la prueba de que nuestras manos ya no actúan solas, sino en sintonía con el poder de Dios. Finalmente, al completar los 15 días, la transformación alcanza su plenitud. El guerrero ha sido completamente equipado. La victoria ya no es una esperanza lejana o una sensación fugaz. Es una realidad tangible que se administra con sabiduría. Tus manos ya no son simplemente tus manos. Se han convertido en extensiones consagradas de la voluntad de Dios en la tierra. No solo sientes la paz, sino que la estableces. No solo crees en la prosperidad, sino que la construyes. Has completado el ascenso, y desde esa posición de dominio, manifiestas el reino de Dios con cada acción, cada decisión y cada palabra, convirtiéndote en un testimonio vivo del poder de un Dios que adiestra a los suyos para la victoria total. Ahora entramos en el corazón práctico de este protocolo celestial. La revelación sin aplicación es mera información. Es la práctica disciplinada, la que convierte el conocimiento en poder. Lo que sigue no es un conjunto de reglas rígidas, sino un mapa de obediencia, una guía detallada para presentarse ante el Comandante Supremo cada día durante 15 jornadas consecutivas. Este es el método para alinear el cuerpo, el alma y el espíritu con el entrenamiento divino, transformando la oración en un acto de alistamiento diario en el ejército de Dios. La clave no reside en la perfección de la ejecución, sino en la sinceridad y la constancia del corazón que se presenta para ser adiestrado. El primer paso es establecer un tiempo sagrado. Se recomienda encarecidamente que este encuentro se realice al amanecer, en las primeras horas del día, antes de que el ruido del mundo invada el santuario de la mente. Al ofrecer a Dios las primicias de nuestro tiempo, declaramos espiritualmente que Él es la prioridad sobre todas las agendas, problemas y responsabilidades que nos aguardan. Este acto de devoción matutina crea un precedente para el resto del día, consagrando las horas venideras a su propósito. No se trata de una obligación legalista, sino de una estrategia espiritual. Quien gana la mañana gana la batalla del día. Que este sea un tiempo innegociable, un pacto de 15 días con el Creador. La postura física debe reflejar la actitud del espíritu. No nos acercamos a Dios como mendigos pasivos, sino como soldados que se presentan para recibir sus órdenes. La postura recomendada es de rodillas, un acto que simboliza la humildad y la sumisión total a su autoridad. Sin embargo, las manos no deben estar juntas en súplica temerosa, sino abiertas y extendidas hacia el cielo, como recipientes listos para ser llenados, como instrumentos listos para ser ungidos y consagrados. Esta posición corporal comunica al cielo y a la tierra nuestra disposición. Estamos aquí para rendirnos, pero también para ser equipados, humillados, pero listos para la guerra. Antes de pronunciar una sola palabra, es imperativo preparar la atmósfera. Esto significa crear un espacio libre de distracciones. El teléfono móvil debe ser silenciado y apartado, la puerta cerrada y cualquier fuente de interrupción neutralizada. Este no es un momento para la multitarea, es un tiempo de enfoque singular en la presencia del Altísimo. Dedica unos minutos al silencio, respirando profundamente, calmando la tormenta de pensamientos internos. Permite que la quietud te envuelva, reconociendo que estás entrando en Tierra Santa, un momento apartado del tiempo ordinario para un encuentro con la eternidad. La oración comienza con una declaración de autoridad, no con una lista de necesidades. Con una voz clara y firme, se proclama en voz alta el primer versículo del Salmo 144. Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Repite esta frase 3 veces. Con cada repetición, siente el peso y la verdad de estas palabras. No estás simplemente recitando un texto antiguo. Estás activando un pacto. Estás recordándole a tu alma quién es tu entrenador. Estás declarando al mundo espiritual que tus capacidades ya no te pertenecen a ti, sino que están bajo la jurisdicción y el entrenamiento del Dios Todopoderoso. Tras esta proclamación inicial,
El salmo se convierte en un diálogo personal e íntimo. Lee cada versículo lentamente, meditando en su significado y aplicándolo directamente a las circunstancias de tu vida. Donde el salmista habla de enemigos, nombra específicamente las batallas que enfrentas: la deuda, la enfermedad, el conflicto familiar, el estancamiento profesional. Donde pide liberación de las muchas aguas, visualiza a Dios sacándote de la confusión y la opresión que te ahogan. Convierte el salmo en el guión de tu propia historia, permitiendo que el Espíritu Santo te guíe para personalizar cada palabra y hacerla tuya. La disciplina de la constancia es el motor de este proceso. Durante 15 días consecutivos, sin excepción, te presentarás para tu sesión de entrenamiento. Habrá días en que no sientas nada, días en que la duda intente sabotear tu compromiso. Es precisamente en esos días donde la fe se forja en el yunque de la obediencia. La transformación no es un evento único y explosivo, sino el resultado de una presión espiritual constante y sostenida. Cada día que cumples con tu cita, estás añadiendo una capa más de fuerza a tu espíritu y desgastando una capa más de la resistencia del enemigo. Una parte fundamental de esta práctica es el ejercicio de la fe a través de la visualización. Cuando llegues a los versículos finales, que describen la bendición de hijos fuertes, hijas hermosas, graneros llenos y paz en las plazas, no los leas como una fantasía lejana. Cierra los ojos y, con la ayuda del Espíritu Santo, visualiza esa realidad manifestada en tu propia vida. Observa tu negocio prosperando, tu hogar en paz, tus relaciones restauradas, tu comunidad bendecida. Este no es un ejercicio de pensamiento positivo, sino un acto bíblico de llamar a las cosas que no son como si fuesen, alineando tu esperanza con la promesa de Dios hasta que se convierta en tu convicción. Cada sesión de entrenamiento debe concluir, sin excepción, con un acto de gratitud. Antes de levantarte, dedica varios minutos a agradecer a Dios. Agradece no por lo que esperas recibir, sino por quién es Él, tu roca, tu castillo, tu libertador. Agradece por el entrenamiento que ya ha comenzado, aunque aún no veas los resultados completos. Agradece por la victoria que ya fue ganada en la cruz por Jesucristo. La gratitud es el sello de la fe. Cierra la puerta a la duda y abre las ventanas del cielo, confirmando que confías plenamente en la fidelidad de tu entrenador. Finalmente, al concluir el tiempo de oración, no te reincorpores abruptamente a la rutina diaria. Permanece en silencio por un momento más, escuchando. El entrenamiento no termina cuando te levantas de tus rodillas, apenas comienza. Lleva contigo la conciencia de que tus manos han sido consagradas. A lo largo del día, mantente atento a las directrices del Espíritu Santo. Cada tarea, cada conversación, cada decisión es ahora parte del campo de entrenamiento. Actúa con la confianza de que ya no operas con tu propia fuerza, sino con la habilidad, la sabiduría y el poder de unas manos que están siendo adiestradas por el mismo Dios del universo. El viaje de 15 días a través del Salmo 144 no es una repetición monótona, sino una ascensión espiritual cuidadosamente orquestada, donde cada día produce un efecto distinto y acumulativo. La progresión no es aleatoria. Sigue el patrón divino de revelación, capacitación y dominio. El creyente que se embarca en este protocolo no simplemente ora, sino que se somete a una metamorfosis espiritual, donde los efectos se manifiestan en etapas claras y observables, transformando su ser interior y su realidad exterior de manera paulatina pero inexorable. El primer día marca el acto de consagración inicial. Al arrodillarse y declarar por primera vez que el Señor es su roca y su entrenador, el creyente establece un pacto. La sensación predominante no es de poder inmediato, sino de una profunda solemnidad. Es el momento en que las manos, antes instrumentos de esfuerzo y frustración, son simbólicamente puestas sobre el altar de Dios. Un cambio sutil pero perceptible ocurre en el espíritu, una quietud expectante, la conciencia de que se ha entrado en un proceso que trasciende la rutina diaria y que algo fundamental ha comenzado a cambiar en el reino invisible. Hacia el tercer día, se manifiesta el primer fruto tangible de la fase del despertar. Una claridad mental inusual desciende sobre el creyente,
tal como la premisa lo anticipa. La niebla de la ansiedad, la confusión y el análisis paralizante comienza a disiparse. Problemas que parecían montañas insuperables se revelan como meras colinas, con senderos claros y transitables. No es que los problemas desaparezcan, sino que la perspectiva divina los redimensiona. El Espíritu Santo comienza a susurrar las primeras estrategias, no en forma de planes complejos, sino como el siguiente paso simple y obediente que se debe dar. Al llegar al quinto día, la primera fase de 5 días concluye con una transformación fundamental en la percepción. El despertar se ha completado. El creyente ya no ve la batalla desde su propia trinchera, sino que ha comenzado a adoptar la visión panorámica de su comandante. La dependencia de Dios deja de ser un concepto teológico para convertirse en una necesidad vital y sentida. Se establece una humildad genuina, no de autodesprecio, sino de reconocimiento gozoso de que la victoria es imposible sin Él. Este es el suelo fértil sobre el cual el verdadero adiestramiento puede comenzar a florecer. El sexto día inaugura la segunda fase, la capacitación y con ella el toque directo del entrenador. Las oraciones comienzan a ser respondidas no solo con paz, sino con dirección práctica. Durante las tareas cotidianas, el creyente empieza a sentir empujes suaves del Espíritu Santo, una idea innovadora en el trabajo, una palabra de sabiduría para un hijo, la prudencia para evitar un conflicto innecesario. Son las primeras lecciones prácticas donde Dios no solo inspira, sino que interviene directamente en el cómo, el cuándo y el qué de las acciones diarias, calibrando los movimientos de las manos consagradas. El séptimo día se erige como un punto de inflexión crucial, un verdadero sábado espiritual, donde se produce una ruptura. Como se promete, un ciclo de derrota persistente se quiebra de manera innegable. Puede ser una adicción que pierde su poder, una puerta financiera que se abre de forma inesperada, o la disolución de una atmósfera de opresión en el hogar. Este evento no es una coincidencia, sino la demostración palpable de que las manos adiestradas están comenzando a ejercer una autoridad real en el mundo espiritual, desmantelando las obras del enemigo que antes parecían invencibles. Avanzando hacia el noveno día, el enfoque del entrenamiento se refina. La intuición espiritual, que antes era esporádica y confusa, se agudiza hasta convertirse en un discernimiento constante. El creyente aprende a diferenciar con claridad la voz de Dios de los ruidos del miedo, la duda o el engaño. Sus acciones ganan en precisión. Ya no dispara flechas al azar con la esperanza de acertar, sino que su puntería espiritual, guiada por el entrenador, le permite dirigir sus esfuerzos y recursos exactamente donde producirán el máximo impacto para el reino. Al concluir la segunda fase en el 10º día, un nuevo tipo de confianza ha reemplazado a la antigua ansiedad por el rendimiento. No es arrogancia ni autosuficiencia, sino una serena seguridad que nace de la colaboración divina. El miedo a equivocarse disminuye drásticamente, porque el creyente comprende que incluso un paso en falso puede ser redirigido por su entrenador. Comienza a moverse con una audacia santa, tomando iniciativas y enfrentando desafíos que antes le paralizaban, sabiendo que no actúa solo, sino como un socio menor del Todopoderoso. El 11º día marca el inicio de la fase final, la ascensión y el dominio. La perspectiva espiritual se eleva de forma definitiva. El creyente ya no se siente como un soldado luchando en el fango, sino que comienza a operar desde la posición de victoria que tiene en Cristo, desde la seguridad de la roca. Sus oraciones cambian de tono, pasando de la súplica por la victoria a la administración de la victoria ya ganada. Comienza a emitir decretos de fe, a establecer el orden de Dios en su entorno y a hablar a las circunstancias con la autoridad delegada del cielo. Hacia el día 13, los efectos del adiestramiento se vuelven constructivos y expansivos. Las manos que fueron entrenadas para la guerra ahora demuestran su habilidad para edificar la paz y la prosperidad descritas en los versículos finales del Salmo. Comienzan a manifestarse bendiciones tangibles, las finanzas se ordenan, las relaciones familiares se restauran, los proyectos estancados avanzan. El creyente se convierte en un agente activo de la bendición, un canal a través del cual la provisión
La armonía y la seguridad del reino de Dios fluyen hacia su esfera de influencia. El 15º día representa la culminación del ciclo, la graduación del guerrero. La transformación es completa y la victoria se ha convertido en una realidad sostenida. Las manos del creyente ya no se sienten como propias. Operan con una fluidez y una sabiduría que claramente no son humanas. Se han convertido en extensiones consagradas de la voluntad de Dios en la tierra. La paz no es algo que se busca, sino algo que se establece. La provisión no es algo que se espera, sino algo que se administra. Se ha alcanzado un estado de dominio espiritual donde se vive desde la victoria, no hacia ella. Sin embargo, el final de los 15 días no es una meta, sino el establecimiento de una nueva normalidad. El protocolo ha forjado un hábito, una disciplina y una relación de colaboración con Dios que ahora debe mantenerse. El entrenamiento intensivo ha terminado, pero la vida como guerrero adiestrado acaba de comenzar. El creyente ahora posee las herramientas, la perspectiva y la autoridad para enfrentar cualquier batalla futura, no con sus propias fuerzas, sino con la habilidad sobrenatural de unas manos que han sido y continúan siendo adiestradas por el Señor, su roca. La verdad de este protocolo divino no se sostiene únicamente sobre la teología o la exégesis, sino que se confirma y se hace carne en el crisol de la experiencia humana. Las palabras del Salmo 144 no son un eco lejano de un rey antiguo. Son una fuerza viva que ha transformado realidades, rescatado destinos y ungido manos en nuestra propia generación. A lo largo y ancho del cuerpo de Cristo, resuenan los testimonios de creyentes que, al borde del abismo, encontraron en esta oración el adiestramiento que necesitaban para convertir su parálisis en victoria. Estas historias, junto con los relatos inmortales de las Escrituras, son el sello que autentifica el poder de un Dios que se deleita en capacitar a sus hijos para la batalla. Consideremos el caso de un empresario, un hombre cuyo sueño se desmoronaba ante sus ojos. Su empresa, construida con años de sudor y sacrificio, se ahogaba en un mar de deudas y contratos fallidos. Se sentía como un capitán con las manos atadas al timón de un barco que se hundía, impotente para cambiar el rumbo. Sus oraciones eran fervientes, pero sus acciones parecían estériles. Cada nuevo intento de negociación, cada estrategia, terminaba en un fracaso más profundo. La frustración había dado paso a una desesperación silenciosa. La sensación de que, a pesar de su fe, estaba destinado a perderlo todo. Fue en ese punto de quiebre cuando se topó con el Salmo 144, no como un poema de consuelo, sino como un manual de operaciones. Con una fe nacida de la más absoluta necesidad, se comprometió a la jornada de 15 días. Los primeros días, como se le había prometido, no trajeron un milagro financiero, sino algo mucho más valioso, una claridad mental que cortó la niebla de su pánico. Las ideas comenzaron a fluir no desde la ansiedad, sino desde una calma sobrenatural. Empezó a ver errores estratégicos que antes eran invisibles y a discernir oportunidades donde solo había visto obstáculos. El punto de inflexión llegó alrededor del 8º día. Durante una llamada con un acreedor que parecía inflexible, se encontró hablando con una sabiduría y una autoridad que no reconocía como suyas. Las palabras fluían con una precisión y una persuasión que desarmaron toda resistencia. Sus manos, que antes temblaban al firmar documentos, ahora se movían con una confianza renovada, redactando propuestas y cerrando acuerdos que, una semana antes, habrían sido impensables. Al finalizar los 15 días, no solo había salvado su empresa de la quiebra, sino que había sentado las bases para una prosperidad mayor de la que jamás había conocido. Sus manos habían sido adiestradas para la batalla del mercado. O pensemos en el testimonio de una madre, cuyo corazón estaba roto por la rebeldía de su hijo adolescente. El hogar se había convertido en un campo de batalla, donde cada conversación era una escaramuza, y el amor se había visto eclipsado por el conflicto constante. Sus manos se sentían atadas, incapaces de alcanzar el corazón de su hijo, incapaces de restaurar la paz. Sus súplicas parecían no tener efecto, y la autoridad que una vez tuvo se había erosionado hasta desaparecer. Se sentía una extraña en su propia casa,
una comandante sin tropas y sin estrategia. Al iniciar el protocolo del Salmo 144, su enfoque cambió radicalmente. Comprendió que la batalla no era contra su hijo, sino por su hijo. Dejó de luchar con gritos y argumentos y comenzó a orar para que sus manos fueran adiestradas para establecer el orden de Dios. Sus acciones comenzaron a cambiar. En lugar de reaccionar con ira, aprendió a moverse con una autoridad serena, estableciendo límites firmes pero impregnados de un amor incondicional que el Espíritu Santo le proveía. Sus manos, que antes gesticulaban con frustración, ahora se usaban para preparar su comida favorita en silencio, para dejar una nota de ánimo en su habitación, para orar sobre su cama mientras dormía. El cambio no fue instantáneo, pero fue profundo. Hacia el final de la segunda semana, la atmósfera de la casa comenzó a transformarse. La tensión se disipó, reemplazada por una paz palpable. Un día su hijo se acercó a ella, no con desafíos, sino con lágrimas en los ojos, y le pidió perdón. La autoridad espiritual de la madre había sido restaurada no a través del control, sino a través del servicio adiestrado por Dios. Sus manos, consagradas para la batalla espiritual del hogar, habían ganado la guerra sin levantar la espada de la carne, trayendo sanidad y sumisión donde antes solo reinaba el caos. Estos testimonios modernos son un reflejo directo de las verdades que vemos encarnadas en los héroes de la fe. El propio David, autor del Salmo, es el arquetipo del guerrero adiestrado. Sus manos, que aprendieron la delicadeza del arpa y la firmeza del cayado de pastor, fueron las mismas que Dios entrenó para usar una honda con una precisión letal contra Goliat. No fue la fuerza bruta, sino la habilidad consagrada. A lo largo de su vida, desde las cuevas donde se escondía de Saúl hasta el trono de Israel, David dependió de este adiestramiento divino para cada estrategia, cada batalla y cada decisión, demostrando que la victoria pertenece a aquellos que someten su capacidad a la soberanía de Dios. La historia de Nehemías nos ofrece otro ejemplo poderoso. Enfrentado a la tarea monumental de reconstruir los muros de Jerusalén en medio de una oposición feroz y constante, sus manos tuvieron que ser adiestradas para una doble función. Con una mano sostenía la paleta del constructor y con la otra, la espada del guerrero. Esta imagen es la encarnación perfecta del Salmo 144. Nehemías no podía permitirse el lujo de ser solo un constructor o solo un soldado. Tenía que ser ambos. Su éxito dependió de la capacidad, otorgada por Dios, de edificar y defender simultáneamente, de gestionar un proyecto complejo mientras neutralizaba las amenazas espirituales y físicas. El adiestramiento de Nehemías no fue meramente físico, sino estratégico y espiritual. Oraba a Dios pidiendo dirección, y luego actuaba con una sabiduría organizativa asombrosa. Supo cómo delegar, cómo motivar al pueblo y cómo anticipar los movimientos de sus enemigos. Dios adiestró sus manos para liderar, su mente para planificar y su espíritu para perseverar contra todo pronóstico. La reconstrucción del muro en un tiempo récord no fue un milagro de levitación de piedras, sino el milagro de unas manos humanas adiestradas por la mente de Dios para ejecutar un plan celestial en la tierra. Pero el adiestramiento divino no se limita a la guerra o a la construcción bajo asedio. El concepto se expande para abarcar toda área de la creación y el servicio. En el libro del Éxodo encontramos a Bezalel, un hombre a quien Dios llenó de su espíritu en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Para diseñar y construir el tabernáculo. Sus manos fueron adiestradas no para la espada, sino para el cincel, el martillo y el telar. La batalla de Bezalel era contra la imperfección, contra la mediocridad, para crear un espacio terrenal que reflejara la belleza y la santidad del cielo. Esto nos enseña que Dios anhela adiestrar nuestras manos para la excelencia en nuestra profesión, en nuestro arte y en nuestro ministerio. Desde el campo de batalla hasta el taller del artesano, desde la sala de juntas de una empresa hasta la cocina de un hogar, el principio permanece inmutable. El mismo Dios que capacitó a David para unificar un reino, que guió a Nehemías para reconstruir una nación y que inspiró a Bezalel para manifestar la belleza divina, es el Dios que se ofrece hoy como nuestro entrenador personal. Estos testimonios,
tanto antiguos como modernos, no son meras anécdotas inspiradoras. Son una invitación y una promesa. Son la prueba irrefutable de que cualquier par de manos, sin importar cuán débiles o torpes se sientan, cuando son puestas bajo el adiestramiento del Señor, la roca, se convierten en instrumentos de poder, precisión y victoria sobrenatural. Al cruzar el umbral del 15º día, el ciclo de adiestramiento no concluye, sino que se sella. No es el final de un ejercicio, sino la graduación solemne de un guerrero, la unción de un estratega y la comisión de un administrador del reino. El tiempo de aprendizaje en la quietud de la madrugada ha culminado y ahora comienza el tiempo de la manifestación en la plenitud del día. El creyente ya no es un soldado raso que espera órdenes con temor, sino un oficial comisionado que se mueve con la autoridad delegada de su comandante. La atmósfera espiritual a su alrededor ha sido alterada de forma permanente. Ya no es un campo de batalla incierto, sino un territorio conquistado desde el cual se ejerce dominio. La primera y más palpable manifestación de esta nueva realidad es la activación de una protección divina inexpugnable. Las metáforas de Dios como castillo, fortaleza y escudo dejan de ser conceptos poéticos para convertirse en una experiencia tangible y cotidiana. El creyente ahora camina envuelto en un manto de seguridad celestial, un campo de fuerza espiritual que desvía los dardos de fuego del enemigo antes de que puedan alcanzar su objetivo. Los ataques que antes provocaban ansiedad y desestabilización ahora son neutralizados con una serenidad asombrosa, a menudo sin que el creyente sea plenamente consciente de la amenaza que ha sido frustrada. Se ha establecido una paz que no depende de la ausencia de enemigos, sino de la presencia inquebrantable de la roca. Con la seguridad establecida, se desata el torrente de la abundancia prometida. Las manos que fueron adiestradas para la guerra revelan ahora su segunda función: administrar la prosperidad del reino. La promesa de graneros llenos y ganados multiplicados se traduce en una sabiduría sobrenatural para la gestión de recursos, la creación de riqueza y la multiplicación de la provisión. El flujo financiero y material deja de ser un ciclo errático de escasez y alivio temporal para convertirse en un río constante y creciente. El creyente, habiendo aprendido la disciplina y la fidelidad en el entrenamiento, se convierte en un canal confiable a través del cual la abundancia del cielo fluye hacia la tierra, no para la acumulación egoísta, sino para el establecimiento y la expansión de la obra de Dios. El adiestramiento culmina en el ejercicio de la justicia divina. Liberado de la mano de los hombres extraños y de la diestra de mentira, el guerrero graduado opera con un discernimiento agudo que corta a través del engaño como una espada afilada. Se convierte en un agente de la verdad en su esfera de influencia, capaz de exponer complots, desmantelar estructuras de injusticia y resolver conflictos con una sabiduría que desconcierta al mundo. Esta justicia no se impone con la fuerza bruta, sino que se establece a través de acciones precisas y palabras ungidas que traen luz a la oscuridad, restaurando el orden de Dios donde antes reinaba el caos y la manipulación. La paz prometida, aquella en la que no hay asalto ni queja en las plazas, se convierte en la atmósfera que el creyente genera a su alrededor. Esta no es una paz pasiva, sino una paz activa y militante que somete la ansiedad, el conflicto y el desorden. La calma interior forjada durante los 15 días de comunión con la roca ahora se irradia hacia el exterior, trayendo sanidad a relaciones rotas, armonía a equipos de trabajo divididos y seguridad a comunidades temerosas. El creyente ya no es un mero buscador de paz, sino un portador y un constructor de la paz de Dios, el Shalom que es plenitud, bienestar y orden divino. La victoria alcanzada trasciende la vida individual para convertirse en un legado generacional. La bendición sobre los hijos y las hijas se materializa de una forma poderosa. El ciclo de adiestramiento no solo ha roto las maldiciones y las ataduras del pasado del creyente, sino que ha establecido un nuevo precedente espiritual para su descendencia. Los hijos crecen con una identidad fuerte y un propósito claro como plantas robustas. Las hijas se desarrollan con una dignidad y una gracia inquebrantables, como pilares fundamentales de un palacio. La autoridad espiritual ganada por los padres se convierte en el techo de protección,
y la plataforma de lanzamiento para la próxima generación. La naturaleza de la relación con Dios se ha transformado profundamente. La dinámica de maestro y aprendiz ha evolucionado hacia una asociación de colaboradores en el dominio. La comunicación con el Espíritu Santo se vuelve fluida, constante y estratégica. El creyente ya no solo ora pidiendo intervención, sino que recibe directrices claras, planes detallados e inteligencia celestial para navegar las complejidades de la vida. Se establece una sincronía perfecta entre la voluntad del cielo y la acción en la tierra, moviéndose como uno solo con Dios para ejecutar sus propósitos con una eficacia y una precisión asombrosas. La identidad del creyente ha sido forjada de nuevo en el fuego del entrenamiento divino. La persona que comenzó el viaje sintiéndose débil, atada e ineficaz, ha desaparecido. En su lugar se yergue un guerrero consciente de su autoridad, un hijo amado seguro de su herencia y un siervo fiel conocedor de su misión. Esta nueva identidad no se basa en el orgullo, sino en una comprensión profunda e inamovible de quién es en Cristo. Esta certeza interior se convierte en el fundamento de cada decisión, la fuente de una audacia santa y el motor de una perseverancia que no se rinde ante ningún obstáculo. El poder de la declaración alcanza su máxima expresión. La proclamación final del Salmo, "Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor", deja de ser una aspiración lejana para convertirse en un decreto que el creyente pronuncia con autoridad sobre su vida, su familia, su trabajo y su nación. Sus palabras, ahora respaldadas por unas manos que han sido probadas y consagradas, llevan el peso creativo del reino de los cielos. Habla a la escasez, y ésta se convierte en abundancia. Habla al caos, y éste se somete al orden. Habla a la enfermedad, y ésta da paso a la salud. Su boca se ha convertido en el instrumento que legisla en la tierra lo que ya ha sido establecido en el cielo. Así, al completar el ciclo sagrado, el creyente emerge no solo como un vencedor, sino como un guardián de la victoria. El entrenamiento ha terminado, pero la vida de dominio acaba de comenzar. Las manos, ahora permanentemente ungidas, se han convertido en extensiones de la voluntad de Dios, instrumentos de precisión para construir, sanar, liberar y establecer su reino en cada rincón de la existencia. La batalla por la victoria ha terminado. Ahora comienza la gloriosa tarea de administrarla, de vivirla y de expandirla, hasta que cada área de la vida refleje la verdad irrefutable de que bienaventurado es el pueblo cuyo entrenador, cuya roca y cuyo Dios es el Señor. Hemos recorrido juntos el camino desde la parálisis hasta la promesa, desde la frustración de unas manos atadas hasta la revelación de unas manos adiestradas por Dios. Hemos desvelado no una fórmula mágica, sino un protocolo divino, un pacto de colaboración con el Creador. La pregunta que ahora resuena en el silencio de cada corazón no es si Dios es capaz de transformar la realidad, sino si nosotros estamos dispuestos a presentarnos para el entrenamiento. La victoria que tanto anhelas no se encuentra en un esfuerzo humano más intenso, sino en una rendición más profunda, permitiendo que el arquitecto del universo rediseñe tus capacidades para sus propósitos gloriosos. El Salmo 144 deja de ser un texto antiguo para convertirse en el contrato de tu alistamiento. Cada versículo es una cláusula de poder, una promesa de capacitación. Al orarlo, no estás simplemente pidiendo ayuda desde la distancia. Estás invitando al comandante supremo al campo de entrenamiento de tu vida diaria, a tu oficina, a tu hogar, a tu mente. Estás declarando que tu trabajo ya no es solo un medio de sustento, sino un arma de avance del reino. Tus decisiones ya no son fruto del azar o la ansiedad, sino movimientos estratégicos guiados por la sabiduría celestial. Tus manos se convierten en el punto de contacto donde el poder del cielo se manifiesta en la tierra. Quizás la voz de la duda susurra que 15 días es mucho tiempo, que la disciplina es demasiado exigente o que tu caso es demasiado complicado. Pero considera el tiempo que ya has invertido en la lucha infructuosa, en los ciclos de esperanza y decepción. Este protocolo no es una carga más, sino el fin de todas las cargas. Es la invitación de Dios a cambiar tu yugo de esfuerzo agotador por su yugo de colaboración divina, donde Él lleva el peso de la estrategia
y tú te conviertes en el ejecutor ungido de su plan perfecto. No es un desafío, es un rescate. Ante ti se abren dos caminos. Puedes continuar como hasta ahora, orando por un milagro mientras tus acciones permanecen desconectadas de ese poder, esperando que un día, de alguna manera, las cosas cambien. O puedes tomar la decisión hoy de entrar en el proceso de adiestramiento, de someter cada área de tu vida a la maestría del Espíritu Santo. El primer camino ofrece la familiaridad de la lucha. El segundo, la certeza de la transformación. La elección es entre permanecer como un soldado amateur que sobrevive a duras penas o convertirse en un guerrero de él y que administra la victoria. La promesa de este viaje no es una vaga esperanza espiritual, es un resultado tangible y garantizado para el corazón que se compromete. La claridad mental al tercer día, la ruptura de un ciclo de derrota al séptimo y el dominio total al 15º no son meras posibilidades, son las estaciones divinamente programadas en tu camino hacia la victoria. El Dios que te llama a este entrenamiento es el mismo que anhela verte prosperar, que tus hijos sean fuertes, que tus graneros estén llenos y que la paz reine en tus plazas. Él está más interesado en tu victoria que tú mismo. Por tanto, que este no sea el final de un mensaje, sino el comienzo de tu transformación. No dejes que este momento pase como una inspiración fugaz. Toma la decisión ahora. Busca un lugar de quietud. Arrodíllate y presenta tus manos al Señor. No como un mendigo que pide limosna, sino como un soldado que se presenta para el servicio, listo para ser equipado, entrenado y comisionado. Declara con una fe que mueve montañas: bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Tu entrenamiento ha comenzado. Tu victoria es inevitable.